Las luces del colosal candelabro sobre nosotros caían como estrellas atrapadas del cielo nocturno. Brillaban en cada copa de cristal con champaña, en cada joya deslumbrante de los invitados y en cada sonrisa falsa que me lanzaban. Mi nombre es Sofía Montes, y este es el día de mi boda, el día que se suponía que sería el más feliz de mi vida. Estaba de pie en el escenario, al lado del hombre que amaba con toda mi alma, Alejandro de la Vega. Su mano sostenía mi cintura con firmeza, un recordatorio constante de que, por fin, había encontrado mi hogar. El murmullo de los invitados de la alta sociedad, el suave lamento de los violines, la fragancia de miles de rosas blancas, todo creaba un sueño perfecto, un sueño a años luz del mundo de donde yo vengo. Te amo, susurró Alejandro en mi oído, y esas dos palabras bastaron para disipar todos mis nervios. Sonreí, una sonrisa genuina que brotaba del corazón. Finalmente, después de tanto luchar, estaba aquí. Pero todos los sueños tienen un final. De repente, el salón quedó en silencio, la música se desvaneció hasta desaparecer. Todas las miradas se clavaron en una misma dirección. Seguí sus ojos y allí, al pie del escenario, la vi, doña Isabel de la Vega, mi suegra, traía algo consigo. No lo traía, lo arrastraba, a un hombre, un anciano cubierto de mugre y hambre. Su ropa era un conjunto de harapos, su cabello una maraña enredada y sin peinar, y sus ojos estaban vacíos, perdidos en la nada. El olor que emanaba de él llegó antes que su presencia, una pestilencia agria a alcohol barato, sudor y pobreza arraigada. Doña Isabel lo llevó hasta el centro del escenario, soltó el brazo del hombre como si le diera asco, le arrebató el micrófono al maestro de ceremonias, quien estaba paralizado. Su rostro estaba sereno, sus labios esbozaban una leve sonrisa, pero sus ojos eran tan fríos como el hielo. Miró a los invitados, y luego a mí. Buenas noches a todos, comenzó, su voz clara y firme, resonando en el silencio sepulcral. Antes de continuar con la celebración, me gustaría presentarles a un invitado muy especial, alguien a quien mi queridísima nuera, al parecer, olvidó invitar. Cada palabra era una gota de veneno cayendo en mis oídos. El agarre de Alejandro se tensó. Mamá, ¿qué estás haciendo? Le oí susurrar. Pero la voz de doña Isabel era un trueno. Señaló al hombre sucio, el hombre que ahora agachaba la cabeza, avergonzado o asustado por la atención. Los flashes de las cámaras comenzaron a disparar, sus luces golpeando mi rostro sin piedad. Sofía, hija, dijo doña Isabel, y llamarme hija fue el más puro de los insultos. No nos niegues esta oportunidad. Preséntanos, por favor, a tu padre. Las dos últimas palabras me golpearon como una bofetada. Padre, esa palabra, este hombre, este mendigo que olía a basura y a fracaso, ¿era mi padre? Sentí que el mundo giraba. Las luces brillantes se convirtieron en puntos borrosos. Los rostros de los invitados se transformaron en máscaras de juicio y desprecio. Lo único que veía con claridad era la sonrisa de triunfo en los labios de doña Isabel. Y a mi lado, el hombre que había prometido protegerme se quedó en silencio. Pero la historia no comenzó ahí. Antes de esa pesadilla, hubo una mañana llena de esperanza. Desperté con los rayos del sol filtrándose por el enorme ventanal de la suite del hotel. La cama de seda, las sábanas de lujo que envolvían mi cuerpo, el zumbido silencioso del aire acondicionado, todo era parte de una vida que antes solo había soñado. Desde la ventana, veía los imponentes edificios de Polanco, una vista a un universo de distancia de los campos y el polvo de Oaxaca, donde crecí. Me levanté y me acerqué al espejo. Apenas reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Su piel era tersa, sus ojos brillaban y en su dedo anular, un anillo con un diamante más brillante que todos sus sueños. Esa era yo, Sofía Montes, arquitecta, y en unas horas, sería Sofía Montes de la Vega,
Un ligero nerviosismo revoloteaba en mi pecho, una sensación familiar que siempre acompañaba los grandes cambios en mi vida, pero junto a él, había una felicidad profunda. Alejandro, él era la razón de todo. Lo conocí en una obra en construcción 2 años atrás. Yo era una arquitecta junior, llena de ideas pero con poca confianza. Él era el hijo del dueño de la empresa, el heredero de la constructora de La Vega. No tenía ninguna razón para fijarse en mí, pero lo hizo. Me vio, no a la provinciana desarrapada que intentaba abrirse paso en la Ciudad de México, sino a la mujer con sueños tan grandes como los suyos. Nuestro romance fue un cuento de hadas moderno, rápido, intenso y lleno de obstáculos. Y el mayor de todos era su madre. Alguien llamó a la puerta. Unos toques ligeros y elegantes que solo podían pertenecer a una persona. Hija, ¿ya estás despierta? Suspiré antes de abrir. Doña Isabel, de pie con su traje de diseñador impecable, su cabello sin un solo mechón fuera de lugar. Su sonrisa nunca llegaba a sus ojos. Doña Isabel, buenos días. Saludé, esforzándome por sonar respetuosa. Entró en la habitación como si fuera suya. Paseó la mirada por el lugar, antes de fijarla en mi vestido de novia, colgado en una esquina, una obra de arte de un diseñador famoso, un regalo que no quise aceptar, pero en el que Alejandro insistió. Es precioso, dijo, acariciando la tela. Estoy segura de que su valor es mayor que el de la casa donde creciste en tu pueblo. ¿No es así? Me mordí la lengua. Respiré hondo. Gracias por el regalo. Señora, es demasiado para mí. Se giró hacia mí, con la misma sonrisa helada. Nada es demasiado para un de la Vega. Recuérdalo, Sofía. A partir de hoy, cada uno de tus actos, cada una de tus palabras, refleja el nombre de nuestra familia. Era su manera de recordármelo. Yo no era una de ellos. Solo era una intrusa con suerte. Lo entiendo perfectamente, respondí, con la voz más débil de lo que me hubiera gustado. Me alegra oírlo, dijo. Por cierto, llamaron nuestros parientes de España. Preguntaban por qué no sabían nada de tu familia. Les dije que eras huérfana. Es más simple, ¿no crees? En lugar de explicar que tu madre, bueno, ya sabes, y que tu padre, simplemente desapareció. Cada palabra era una aguja clavándose en mi corazón. Ella lo sabía. Sabía que esa era mi mayor debilidad. Mi pasado. Mi madre murió de una enfermedad cuando yo era niña, dejándonos con una montaña de deudas. Mi padre no soportó la presión. Un día, se fue y nunca más volvió. Esa era la historia que me contaba a mí misma para mitigar el dolor. Un hombre cobarde y sin responsabilidad. Era más fácil pensar eso que admitir que algo malo podría haberle pasado. Sí, señora, es más simple. Forcé una sonrisa, antes de que pudiera decir algo más. La puerta se abrió y entró Alejandro. El aire en la habitación cambió al instante. Mamá, estás aquí. Buenos días, dijo, besando la mejilla de su madre. Luego se acercó a mí y me abrazó por la espalda. Buenos días, mi hermosa novia. Sentí la tensión en el cuerpo de doña Isabel. El amor de Alejandro por mí era lo único que no podía controlar. Y eso era lo que más odiaba. Alejandro, hijo, es temprano. No molestes a la novia mientras se prepara, dijo doña Isabel, su voz con un filo de acero. No es molestia, señora, dije rápidamente. Está todo bien. Alejandro me sonrió a través del espejo. Su sonrisa era mi escudo. Solo estoy calmando los nervios de mi futura esposa. Mamá, ya sabes, el pánico nupcial. Me miró. ¿Estás bien, mi amor? Asentí, agradecida por su llegada. Estoy bien. Bueno, los dejo, dijo doña Isabel, dirigiéndose finalmente hacia la salida. Nos vemos en la catedral. Y Sofía se detuvo en la puerta. Procura no llegar tarde. A los de La Vega no les gusta esperar. Cuando la puerta se cerró, solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. Alejandro me abrazó con más fuerza.
No le hagas caso a mi madre, susurró, sabes cómo es. Solo tiene miedo de perderme. No le agrado, Alejandro, dije, mi voz temblando ligeramente. Pero yo te amo, y eso es lo único que importa, dijo, girándome para mirarlo. Acarició mi mejilla. Después de hoy, serás mi esposa. Nadie, ni siquiera mi madre, podrá separarnos. Te lo prometo. Le creí. En sus ojos, vi nuestro futuro, una casa llena de risas, niños corriendo por el jardín, una vida lejos de las sombras de mi pasado y del control de su madre. Así que dejé que sus palabras calmaran mis miedos. Me obligué a olvidar las crueles dagas de doña Isabel. Me miré de nuevo en el espejo. Ya no era Sofía Montes, la huérfana de provincia, era Sofía Montes, la mujer con la que Alejandro de la Vega se iba a casar. El pasado era pasado, estaba a salvo. Eso fue lo que creí. No sabía que ese mismo día, el pasado que tanto había intentado enterrar volvería para destruirlo todo, y quien lo traería ante mí no sería otra que la mujer decidida a aniquilarme. El viaje a la Catedral Metropolitana es un recuerdo borroso, una mezcla de nervios y emoción, pero el momento en que pisé el suelo de mármol del recinto sagrado está grabado a fuego en mi mente. Los arcos altísimos parecían manos en oración. Los vitrales pintaban un arco iris en el pasillo central, y el olor a incienso y madera antigua infundía una sensación de santidad e historia. Al final del pasillo, esperaba mi futuro. Alejandro estaba allí, deslumbrante en su traje de charro de gala, y a su lado, sus padres. Don Alberto, su padre, me dedicó una sonrisa amable. Doña Isabel, nada. Su rostro era un lienzo perfectamente en blanco. Impasible, el órgano comenzó a sonar. Lentamente, comencé a caminar. Cada paso era un adiós a mi pasado. Cada paso me acercaba a mis sueños. Los invitados, todos apellidos ilustres del mundo de los negocios y la política, eran solo sombras en mi visión periférica. Solo podía ver a Alejandro. Cuando finalmente llegué al altar, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Tomó mi mano, y su calor se extendió por todo mi cuerpo. Una promesa, un refugio. Estás perfecta, susurró, su voz rota por la emoción. Tú también. Fue todo lo que pude responder. La ceremonia fue solemne y hermosa. Las palabras del sacerdote eran como un canto en mis oídos. Las bendiciones que tanto tiempo había esperado. Cuando llegó el momento de nuestros votos, Alejandro tomó mis dos manos y me miró directamente a los ojos. Llora, Alejandro, te recibo a ti, Sofía, como mi esposa, comenzó, su voz ahora firme, llena de convicción. Prometo amarte y cuidarte, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Esas sencillas palabras lo contenían todo. Una vida juntos. Una promesa de que nunca me dejaría. Cuando llegó mi turno, mi voz temblaba, pero estaba llena de sinceridad. Llora, Sofía, te recibo a ti, Alejandro, como mi esposo, dije, conteniendo las lágrimas. Prometo amarte y confiar en ti, en los buenos y en los malos momentos, en todas las pruebas que vengan, todos los días de mi vida, por el rabillo del ojo. Vi a don Alberto asentir con aprobación, pero doña Isabel permaneció inmóvil, como una estatua de hielo. Puede besar a la novia, y en ese beso, frente a Dios y a cientos de personas, me sentí completa. Todas las carencias, todo el dolor del pasado, se llenaron con este amor. Alejandro y yo, éramos marido y mujer. Nadie podría destruir esto. El viaje desde la catedral hasta la hacienda para la recepción fue un escape feliz. Dentro del auto nupcial, mientras la Ciudad de México pasaba a toda velocidad por la ventana, solo existíamos nosotros dos. Tomó mi rostro entre sus manos y me besó de nuevo. Un beso más dulce y profundo que el de la iglesia. Señora de la Vega, dijo, y ambos reímos. Qué bien suena, señor de la Vega, respondí. ¿Eres feliz? ¿Feliz? Sofía,
Este es el día más feliz de mi vida, dijo. No hay nada que pueda superar esto. Me abrazó. Estoy ansioso por nuestra luna de miel en Cancún. Solo tú y yo. Sin mi madre. Sin trabajo. Sin juntas. Solo tú. Yo y el mar Caribe. Yo también, dije, apoyando mi cabeza en su hombro. En ese momento, sentí paz. Todas mis dudas sobre doña Isabel se desvanecieron temporalmente. ¿Cómo podría hacernos daño ahora? Estábamos casados. La batalla había terminado. O eso creía yo. El jardín de la hacienda era aún más grandioso de lo que había imaginado. Cada mesa tenía altos arreglos florales con orquídeas blancas. La platería brillaba bajo las luces. Una orquesta completa tocaba en una esquina. Era una recepción digna de reyes. Y yo, la reina venida de provincia, no podía evitar sentirme un poco fuera de lugar. Pero Alejandro no soltó mi mano. Me presentó a cada invitado con orgullo. Les presento a mi esposa, Sofía. Esas palabras eran música para mis oídos. Comenzó nuestro primer baile, mientras girábamos lentamente en el centro de la pista, bajo un foco de luz. Sentí que éramos las únicas personas en el mundo. Sus ojos estaban fijos solo en mí, llenos de adoración y amor. ¿Recuerdas la primera vez que nos vimos? Susurró. Llevabas puesto ese casco de seguridad que te quedaba enorme y estabas llena de polvo. Pero de todas las personas en esa obra, solo te vi a ti. Sonreí. Creí que eras un engreído, el hijo del dueño. Ni siquiera me mirabas. ¿Qué no te miraba? Sofía. Apenas podía trabajar por tu culpa. Pasaba el día pensando cómo invitarte a salir sin parecer un prepotente. Confesó. La música se desvaneció y nuestro baile terminó con un beso tierno. La gente aplaudió. Por primera vez, sentí que pertenecía. Siguieron los discursos. El padrino, amigo de Alejandro, contó anécdotas divertidas de la universidad. Mi dama de honor, mi amiga de mi primer trabajo, habló de mi determinación y de cómo merecía toda esta felicidad. Entonces, se levantó Alejandro. Tomó el micrófono, miró a sus padres y luego a mí. Mamá, papá, gracias por todo. Comenzó. Gracias por criarme y darme todo lo que he necesitado. Hizo una pausa y sus ojos volvieron a mí. Pero esta noche, quiero darle las gracias a esta mujer. A Sofía. Ella llegó a mi vida y me mostró el verdadero significado del amor. Me enseñó a ser una mejor persona. Desafió mi forma de ver el mundo, y llenó mi vida de colores. Su voz se quebró un poco. Frente a todos ustedes, quiero decirte, mi amor, que eres mi vida entera, y te prometo que haré todo lo posible para ser digno de tu amor. Te amo, Sofía Montes de la Vega. Estallaron los aplausos. Mi corazón se desbordaba de alegría. Me miró, una mirada que decía, esto es para ti. Una declaración pública, una demostración a su madre de que yo era su elección. Sentí que ese era el momento, la victoria, el comienzo de nuestro felices para siempre. Y fue entonces cuando todo se vino abajo. Después del discurso de Alejandro, doña Isabel se puso de pie. Había una extraña sonrisa en sus labios. Esa sonrisa envió un escalofrío por mi espalda. El maestro de ceremonias le ofreció el micrófono, probablemente pensando que ella también daría un emotivo mensaje. Un momento, le dijo al anfitrión, su voz suave pero autoritaria. Tengo una pequeña sorpresa. Bajó del escenario. Alejandro y yo nos miramos, confundidos. ¡Qué sorpresa! No habíamos planeado nada. Caminó hacia una puerta lateral del jardín. Una entrada de servicio. Habló con un guardia de seguridad. Hubo duda en el rostro del guardia, pero una mirada cortante de doña Isabel fue suficiente para que obedeciera. La puerta se abrió, y de la oscuridad, sacó a una persona. Lo primero que noté fue el olor. Un olor que no pertenecía a este lugar. El olor de la calle sucia, del alcohol y de un cuerpo que no se había bañado en mucho tiempo. Luego, la apariencia. Un hombre esquelético, sus huesos marcados bajo la piel mugrienta.
Su ropa era peor que harapos. Sus pies descalzos, negros y agrietados. Doña Isabel lo llevó al centro, bajo los candelabros resplandecientes, frente a cientos de pares de ojos críticos. Los murmullos comenzaron, como un enjambre de abejas. ¿Quién es ese? ¿Qué hace un pordiosero aquí? Se detuvieron frente al escenario. Doña Isabel regresó, llevando al hombre como si fuera un trofeo de mi humillación. Subió y tomó de nuevo el micrófono. El silencio que cayó sobre el lugar era más pesado que cualquier ruido. Buenas noches a todos, dijo, su voz clara y firme. Antes de continuar con la celebración, me gustaría presentarles a un invitado muy especial, alguien a quien mi queridísima nuera, al parecer, olvidó invitar. Mi corazón comenzó a latir tan rápido que sentí que se me saldría del pecho. Sentí mis manos heladas. Alejandro, susurré, como una súplica, deténla. Pero Alejandro estaba paralizado, mirando a su madre con una mezcla de confusión y miedo. Doña Isabel me miró. Sus ojos brillaban de triunfo. Señaló al hombre encorvado, al hombre que temblaba de frío o de pánico. Sofía, hija, dijo, y cada sílaba de sus palabras era una bofetada. No nos niegues esta oportunidad. Preséntanos, por favor, a tu padre. Mi mundo se detuvo. Me quedé sin aliento. El sueño perfecto se convirtió en un grito silencioso. Ese hombre, ese mendigo inmundo. ¿Mi padre? Miré al hombre. Levantó la cabeza ligeramente. Y bajo la suciedad y la confusión, en esos ojos sin vida, había algo familiar. Un fantasma de una vida que había enterrado y olvidado hacía mucho tiempo. Mi cuento de hadas había terminado. Esta era el comienzo de mi pesadilla. Silencio. Eso fue lo primero que siguió a las palabras de doña Isabel. Un silencio más ensordecedor que cualquier grito. Un silencio cargado de miles de preguntas, de juicios y de miradas incrédulas. Y todas esas miradas estaban clavadas en mí. Las sentí como objetos físicos, como agujas perforando mi piel bajo la tela cara de mi vestido de novia. Mi cerebro se negaba a procesar lo que estaba sucediendo. Padre, la palabra resonaba en mi mente una y otra vez. Pero no tenía sentido. Mi padre era un recuerdo, un fantasma, una historia de abandono. No era esto, no podía ser esta criatura temblorosa que olía a vómito y a basura. No, la palabra que salió de mi boca fue un susurro débil, casi inaudible, pero en el silencio atronador del salón. Sonó como un trueno. Él no es mi padre. Miré a Alejandro, buscando ayuda, buscando salvación. Pero lo que vi en su rostro fue algo que me dolió más que la mirada de los extraños, confusión. Una profunda confusión e incertidumbre. No me defendió, no dijo, mamá, detén esto. Simplemente se quedó allí. Su mano, que hasta hace un momento me sujetaba con fuerza, se aflojó lentamente. La sonrisa de doña Isabel se ensanchó. ¿Estás segura, hija? Preguntó, su voz llena de una falsa preocupación. ¿Será que con el paso del tiempo ya no lo reconoces? No te preocupes. Lo entendemos. Incluso me tomé la molestia de contratar a un investigador privado para que lo encontrara por ti, para que la familia estuviera completa en este día tan especial. Cada palabra era un ataque calculado. Estaba demostrando a todos que yo no solo era una mentirosa, sino también una hija ingrata. No, repetí, esta vez más fuerte. La adrenalina comenzaba a correr por mis venas, reemplazando el shock. El miedo se estaba convirtiendo en ira. ¿Qué clase de juego es este? ¿Quién es ese hombre? Miré al hombre. Sus ojos permanecían fijos en el suelo. No hablaba, no se movía. Era como un accesorio en el escenario, un instrumento para mi destrucción. Los murmullos se convirtieron en conversaciones abiertas. Los celulares se levantaron, grabando. Yo era el centro de un escándalo, el chisme más reciente de la alta sociedad, la arribista que intentó escalar socialmente, siendo arrastrada de vuelta por sus sucios orígenes. Alejandro, dile que se detenga, supliqué.
con la voz temblorosa. Finalmente, Alejandro reaccionó. Se enfrentó a su madre. Mamá, ya basta. Estás humillando a Sofía. ¿Humillándola? Rió doña Isabel. Una risa fría y sin alegría. ¿Por qué? ¿Por qué muestro la verdad? ¿No debería estar orgullosa de sus raíces? A menos, claro, que tenga algo que ocultar. Ahí fue cuando estallé. Toda la contención, todo el respeto que me había obligado a mostrarle durante 2 años, se desvaneció de golpe. Basta, grité, y mi voz rompió la tensión. Todos se sobresaltaron, incluso yo. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué le he hecho yo? ¿Es porque soy pobre? ¿Porque no soy tan rica y poderosa como usted? ¿Es esta su manera de decirme que no soy digna de su hijo? El rostro de doña Isabel cambió. La máscara de calma cayó, revelando un odio puro. No eres digna porque eres una mentirosa, dijo, su voz baja y llena de rabia. Hiciste creer a todos que eras huérfana, que no tenías familia, pero la verdad es que te avergüenzas de ellos. Y una persona que se avergüenza de su propia sangre nunca podrá ser una verdadera de la Vega. Esas palabras me dieron en el blanco. Porque, en cierto modo, había algo de verdad en ellas. No es que me avergonzara, pero le temía a mi pasado. Había huido de él. Y ahora, me había alcanzado en el peor momento posible. No pude más. Me di la vuelta y corrí. No me importaron los invitados, ni las cámaras, ni mi hermoso vestido. Corrí para bajar del escenario, lejos del escenario de mi humillación. Oí a Alejandro gritar mi nombre, pero no miré atrás. Llegué a un pasillo detrás del jardín. Me apoyé en una pared, jadeando, temblando. Las lágrimas que había estado conteniendo brotaron como un río. Mi día perfecto, mi vida perfecta, todo se había derrumbado en cuestión de minutos. Un momento después, sentí una presencia detrás de mí. Era Alejandro. Sofía, mi amor, dijo, su voz llena de preocupación. Me tomó del brazo. Me solté bruscamente. No me toques, grité, encarándolo, con el rostro empapado en lágrimas y maquillaje corrido. ¿Por qué no me defendiste? ¿Por qué dejaste que me hiciera eso? No lo sé, Sofía. Me quedé en shock. No sabía que iba a hacer eso, dijo, con el rostro lleno de arrepentimiento. ¿No lo sabías? Alejandro, durante 2 años ha hecho todo lo posible para hacerme sentir como basura. Y hoy, el día de nuestra boda, frente a todo el mundo, trae a un mendigo y dice que es mi padre. Y tú no hiciste nada. ¿Qué querías que hiciera? ¿Gritarle a mi propia madre frente a todos? Su pregunta fue una bofetada. Ahí lo entendí. Al final, él siempre elegiría a su madre. Yo siempre sería la segunda opción. Sí, dije. Mi voz se volvió gélida. Si de verdad me amaras. Sí, me defenderías de quien fuera, incluso de tu madre. Él bajó la mirada. Sin palabras. La puerta al final del pasillo se abrió. De ella salieron doña Isabel, con 2 guardias de seguridad que sostenían al hombre sucio. Don Alberto venía detrás de ellos, con el rostro lleno de decepción. La fiesta se acabó, dijo doña Isabel. Su voz había vuelto a la calma. Los invitados se han ido. ¡Qué vergüenza! Me miró con desprecio. Todo por tu culpa. Ya no respondí. No me quedaban fuerzas. ¿Qué hacemos con él? Preguntó don Alberto, señalando al anciano. No lo sé, dijo doña Isabel, como si hablara de un objeto. Déjenlo en la calle. No, dijo una voz. Me sorprendió darme cuenta de que era la mía. Todos me miraron. Me acerqué al hombre. Lo miré fijamente. Sus ojos seguían vacíos. Pero debajo de todo eso, sexta miedo. Un miedo profundo. No sabía si él era mi padre. Mi corazón decía que no. Mi mente estaba confundida. Pero una cosa era segura, no podía dejarlo abandonado como un animal. Cualquiera que fuera el plan de doña Isabel, yo no sería parte de él. No sería tan cruel como ella. Me lo llevo conmigo, dije. Mi decisión tomada. ¿Qué? Dijeron al unísono Alejandro y sus padres. Me han oído.
dije, mirándolos uno por uno. Si su objetivo era humillarme, lo han conseguido, pero no permitiré que usen a una persona indefensa para sus juegos perversos. Me dirigí a los guardias de seguridad. Suéltenlo. Dudaron, mirando a doña Isabel en busca de órdenes. Hagan lo que dice, dijo don Alberto en voz baja. Por primera vez, vi un destello de respeto en sus ojos. Los guardias soltaron al hombre. Se desplomó en el suelo, como una marioneta a la que le cortan los hilos. Sofía, ¿a dónde lo llevarás?, preguntó Alejandro. ¿A la casa? ¿A nuestra casa? Esa pregunta lo cambió todo. Nuestra casa, la mansión de los de la Vega, un lugar donde yo era una extraña, una prisionera. No, respondí, no voy a volver allí. Lo miré, y en ese instante, todo el amor que sentía se vio eclipsado por el dolor y la decepción. No creo que pueda, Alejandro, no puedo vivir en la misma casa que tu madre. Sofía, hablemos. No tomes una decisión así, suplicó. ¿Hablar? ¿Cuándo? ¿Cuándo aprendas a defenderme? ¿Cuándo aprendas a protegerme? Negué con la cabeza. Las lágrimas volvieron. Necesito irme. Necesito pensar. Me quité los tacones. Los pies me dolían. Caminé hacia el anciano y toqué suavemente su brazo. Se sobresaltó, pero no se resistió. Vámonos, le dije. Salgamos de aquí. Lo ayudé a levantarse. Era ligero, demasiado ligero. Su cuerpo temblaba. Nos alejamos de ellos. Lejos de mi nueva familia. Lejos de mi nuevo esposo. Cada paso era pesado. Todavía llevaba mi vestido de novia. Ahora un símbolo de una promesa rota. Sofía. Fue el último grito de Alejandro. No me giré. Seguí caminando. Fuera de la hacienda. Hacia una noche cuyo final desconocía. A mi lado, un extraño que podría ser mi padre. Y sobre mis hombros, el peso de un futuro destrozado antes de siquiera haber comenzado. El aire frío de la noche, en las afueras de la ciudad, fue un despertar brutal del ambiente artificialmente perfecto del salón. El sonido de los grillos y el lejano ladrido de un perro contrastaban con la suave música de la orquesta. Estaba de pie a un lado del camino de terracería, descalza, con el bajo de mi costoso vestido de novia arrastrándose por el polvo. A mi lado, el anciano permanecía encorvado, como si intentara hacerse invisible en la oscuridad. Éramos como dos fantasmas, perdidos de otro mundo. Los pocos autos que pasaban disminuían la velocidad para mirarnos. Una novia llorando y un mendigo. Una escena extraña que seguramente contarían al día siguiente. ¿A dónde íbamos? Esa pregunta resonaba en mi cabeza. No tenía nada más que a mí misma y a este hombre. Mi celular, mi cartera. Todo se había quedado en la suite del hotel que se suponía sería el inicio de nuestra luna de miel. No tenía dinero. No tenía a quién llamar. No tenía a dónde ir. Por primera vez desde que salí de Oaxaca, sentí una verdadera desesperanza. El muro que había construido a mi alrededor durante años, mi carrera, mis logros, mi relación con Alejandro, se había derrumbado en una sola noche. Estaba de vuelta en el punto de partida. Peor que el punto de partida. De repente, una camioneta negra se detuvo frente a nosotros. La puerta se abrió y bajó una mujer con uniforme de empleada doméstica. Era Rosa, la ama de llaves de los de la Vega desde hacía décadas. De toda la gente en esa mansión, era la única que me había mostrado una genuina amabilidad. Señorita Sofía, dijo, con voz preocupada. Se acercó y me puso un chal sobre los hombros. Solo entonces me di cuenta de que estaba temblando de frío. Rosa, ¿qué haces aquí?, pregunté, confundida. Me mandó el joven Alejandro, respondió. Está muy preocupado por usted. Me dijo que la llevara a donde usted quisiera ir. Me entregó una pequeña bolsa. Aquí está su celular y su cartera. Y algo de ropa. Una parte de mí quería enojarse. De nuevo, enviando a alguien a hacer su trabajo. Pero otra parte, la parte cansada y derrotada, se sintió agradecida. Ya no tenía fuerzas para discutir. Gracias, Rosa, dije.
Con la voz ronca, me ayudó a subir al anciano a la camioneta. Se sentó en un rincón, abrazando sus rodillas. Todavía en silencio, yo me senté en el otro extremo, manteniendo la distancia. ¿A dónde la llevo, señorita?, preguntó Rosa cuando se sentó al volante. ¿A dónde? No podía volver a mi antiguo departamento. Ya lo había entregado. No podía llamar a mis amigos. No quería que me vieran en este estado. Necesitaba un lugar barato, anónimo y lejos del mundo de los de La Vega. ¿Conoces algún hotel o posada económica por el centro?, pregunté. Me miró por el retrovisor. Con los ojos llenos de compasión, asintió. Sí, señorita, conozco uno. El viaje fue silencioso. Solo miraba por la ventana, viendo las luces de la ciudad convertirse en líneas borrosas. Cada luz era una ventana, un hogar, una familia, todos ellos con vidas normales, lejos del drama y el dolor que yo estaba experimentando. ¿Por qué yo? ¿Qué había hecho para merecer esto? Llegamos a una pequeña posada escondida en un callejón. Se veía limpia, pero muy lejos del lujo al que me había acostumbrado en los últimos 2 años. Esta era mi nueva realidad. Señorita, ¿está segura de que quiere quedarse aquí?, preguntó Rosa. Sí, Rosa, esto está bien, dije. Gracias por traerme. El joven Alejandro va a llamar. ¿Le va a contestar? Dudera, no lo sé. Bajé de la camioneta. Rosa me ayudó a guiar al anciano hacia el vestíbulo. El recepcionista nos miró de arriba a abajo, desde mi vestido de novia hasta el hombre sucio. Pero no dijo nada. Pedí una habitación con 2 camas. Usé el dinero que Alejandro había dejado. Cada billete se sentía como un hierro candente en mi mano, un recordatorio de mi fracaso. Cuando entramos en la habitación, fue cuando sentí el agotamiento extremo. El cansancio emocional y físico se me vino encima como una tonelada de ladrillos. Me senté al borde de una cama y me cubrí el rostro con las manos. El hombre permaneció de pie junto a la puerta, sin saber qué hacer. Lo miré. Su suciedad era evidente bajo la luz brillante del foco. Báñate, ordené, mi voz sin emoción. Señalé el baño. Hay ropa en esa bolsa. Cámbiate. Me miró a mí y luego al baño. Caminó lentamente hacia adentro y cerró la puerta. Oí correr el agua. Mientras él se duchaba, abrí la bolsa que Alejandro había enviado. Una simple camiseta y unos pantalones de pijama. Mi celular y mi cartera. Dentro de la cartera, había una gruesa faja de billetes y mis tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito que Alejandro me había dado. Símbolos de una vida que ya no era mía. Me quedé sentada allí, con la mirada perdida. Mi mente era un torbellino. ¿Quién era ese hombre? Si no era mi padre. ¿Por qué lo trajo doña Isabel? ¿Qué pruebas tenía? Y si él era mi padre, ¿qué le había pasado? ¿Cómo terminó así? Mi padre, según mis recuerdos, era un simple carpintero. Éramos pobres, pero él era limpio, era trabajador. ¿Qué había pasado en 20 años? La puerta del baño se abrió. El hombre salió. Me sorprendió el cambio. La gruesa capa de mugre había desaparecido. Su cabello, aunque todavía mojado, estaba limpio. Llevaba una camiseta y unos pantalones cortos holgados que venían en la bolsa que trajo Rosa. Era más delgado de lo que pensaba. Su piel tenía cicatrices. Pero lo más sorprendente de todo era su rostro. Ahora que estaba limpio, vi algo familiar en él. La forma de sus ojos. Su nariz. Un fantasma del rostro que había visto en viejas fotografías en mi pueblo. El rostro de mi padre. Mi corazón de repente latió con fuerza. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz temblando. Me miró, por primera vez. Me miró directamente a los ojos. Sus ojos ya no estaban vacíos. Había confusión. Una profunda confusión. Como si intentara recordar algo perdido hace mucho tiempo. No respondió. Caminó hacia la otra cama y se sentó. Se inclinó, mirando sus manos. Ahora limpias. ¿Tienes un nombre?, pregunté de nuevo, esta vez más suavemente.
Negó con la cabeza. ¿No sabes tu nombre? Volvió a negar con la cabeza. Suspiré. Rabia, lástima, confusión. Todas las emociones luchaban dentro de mí. ¿Cómo podría descubrir la verdad si este hombre ni siquiera podía hablar? Mi celular sobre la cama comenzó a vibrar. El nombre de Alejandro en la pantalla. Rechacé la llamada. Volvió a llamar. La rechacé de nuevo. No quería hablar con él. No quería oír sus disculpas. Me envió un mensaje de texto. Sofía, por favor, déjame explicarte. Lo siento mucho. Te amo. No respondí. Puse el celular en silencio. Miré al hombre. Su estómago de repente rugió. Un sonido fuerte en el silencio de la habitación. Tenía hambre. Por supuesto, tenía hambre. Tomé mi cartera y me levanté. El hambre era una necesidad que entendía, un lenguaje que me era familiar desde mi infancia. Sin importar la rabia y la confusión que sentía, no podía negarle comida. Usé mi celular para pedir comida a domicilio, una porción grande de arroz, 2 órdenes de pozole caliente y pollo frito, comida sencilla, comida para el alma. Mientras esperaba, me senté en la otra cama, observándolo. Seguía encorvado, con las manos entrelazadas en su regazo. No hacía ningún ruido. Era como una sombra, una persona acostumbrada a ser ignorada. La comida llegó 30 minutos después. La puse en la pequeña mesa en el centro de la habitación. Ven, come, le dije. No se movió. Parecía no haberme oído. Oye, dije, un poco más fuerte. Comida, ven a comer. Lentamente, levantó la cabeza. Sus ojos se fijaron en los recipientes de plástico con comida. Había un brillo en ellos, un brillo de hambre. Se levantó lentamente y se acercó a la mesa. Abrí los recipientes. El aroma del caldo caliente y el orégano llenó la pequeña habitación. Le extendí un plato y cubiertos, pero él los ignoró. Usó sus manos, tomando puñados de arroz y llevándoselos a la boca rápidamente, como si temiera que alguien se lo quitara, uno tras otro, sin parar. El caldo del pozole goteaba de su boca, cayendo sobre su ropa. Una parte de mí sintió asco, pero una parte más grande sintió compasión. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que comió una comida decente? ¿Cuánto tiempo había vivido así? Simplemente lo observé hasta que se comió todo. Las 2 tazas de arroz, la orden completa de pozole, las 2 piezas de pollo, todo. Después, bebió agua directamente de la jarra. Cuando terminó, se recostó en la silla. Sus ojos se cerraron lentamente. Su respiración se volvió profunda y regular. En menos de un minuto, estaba dormido. Un sueño provocado por el agotamiento extremo y un estómago lleno. Me quedé sola con mis pensamientos. Miré al hombre dormido. Su rostro se veía más tranquilo ahora. Las líneas de preocupación y miedo se habían suavizado un poco. Observé sus manos, ásperas y callosas. Las manos de un trabajador. Las manos de un carpintero. El recuerdo me golpeó de repente. Llora, una niña pequeña, sentada en el suelo de nuestra humilde casa en Oaxaca, viendo a mi padre mientras hacía una pequeña silla de madera para mí. Sus manos eran grandes y fuertes, pero suaves al manejar las herramientas. Para mi pequeña princesa, dijo entonces, y me puso una corona hecha con hojas de palma en la cabeza. Cerré los ojos. No podía ser. Ese padre era feliz. Ese padre era fuerte. Muy lejos del hombre roto que dormía frente a mí. Tomé la ropa hecha jirones que se había quitado antes. Iba a tirarla, pero algo me detuvo, una necesidad de buscar, de encontrar cualquier respuesta. Palpé los bolsillos. Uno estaba vacío. En el otro, sentí un objeto pequeño y duro. Lo saqué. Era una pequeña medalla de San Cristóbal, el patrón de los viajeros. Estaba oxidada y la imagen apenas era reconocible, pero en el reverso, había unas letras grabadas, casi borradas, pero si mirabas de cerca, aún podías leerlas. A. M. Arturo Montes.
el nombre de mi padre. Se me cayó la medalla de las manos. Resonó en el suelo. Sentí como si mi corazón estuviera siendo estrujado. ¿Era esto? ¿Era esta la prueba? Con manos temblorosas. La recogí de nuevo. Miré al hombre. M. Arturo Montes. Mi padre. El hombre que me abandonó. El hombre que se convirtió en un mendigo. La rabia que había sentido antes regresó, pero ahora venía acompañada de dolor. Un dolor profundo e intenso. ¿Por qué? ¿Por qué nos dejó para terminar así? ¿Por qué desperdició su vida? Si él era mi padre, preferiría pensar que estaba muerto a verlo de esta manera. Sentí vibrar mi celular. Era Alejandro de nuevo. Esta vez, contesté, no porque quisiera hablar con él, sino porque necesitaba a alguien con quien desahogar mi ira. ¿Sofía? Gracias a Dios. Contestaste, dijo, su voz llena de alivio. ¿Dónde estás? Iré a buscarte. Hablemos. Hablar. Mi voz era fría y sin vida. ¿De qué más vamos a hablar? Alejandro, ya sexta todo lo que necesitaba ver esta noche. No lo entiendes. Sofía, no sabía nada del plan de mi madre. Créeme. ¿No sabías? Una risa amarga se me escapó. Quizás no sabías, Alejandro, pero lo que es peor es que no hiciste nada. Viste cómo me humillaba, cómo me pisoteaba frente a todos. Y te quedaste callado a su lado. Un hijo perfecto. Tuve miedo, ¿de acuerdo? No supe qué hacer. Ese es el problema. Alejandro, siempre le tienes miedo. ¿Y yo? Yo siempre pago el precio de tu miedo. Dije, las lágrimas comenzando a formarse en mis ojos. ¿Está contenta? Destruyó nuestra boda. Me destruyó a mí. ¿Qué sigue? ¿Mandará a matarme solo para alejarme de su perfecta familia? No hables así. Sofía, te amo. Amor. Negué con la cabeza, aunque no pudiera verme. El amor no es así. Alejandro, el amor lucha. El amor protege. Lo que me mostraste esta noche no fue amor. Fue una cadena que te ata a ti, a tu madre, y no quiero ser parte de eso nunca más. Lo oí suspirar al otro lado de la línea. ¿Qué quieres que haga? Dímelo, Sofía. Lo haré. ¿Qué quiero? Hice una pausa, mirando al hombre dormido. A mi padre. Quiero saber la verdad. Quiero saber por qué mi padre terminó así. Y quiero saber qué tiene que ver tu familia en todo esto. Un momento de silencio. ¿Qué quieres decir? Preguntó. Tu madre. Se tomó la molestia de encontrar a un mendigo en algún callejón de la Ciudad de México. ¿Por qué? ¿Solo para humillarme? No parece una razón suficiente. Alejandro, hay algo más. Y voy a averiguar qué es. Sofía, quizás estás imaginando cosas. Solo estás enojada. Sí, estoy enojada. Admití, pero no soy tonta, y voy a empezar a buscar respuestas mañana mismo. Antes de que pudiera responder, colgué. Apagué el teléfono. No quería oír más sus excusas. No quería oír más sus promesas. Lo que necesitaba ahora eran respuestas. Me senté en la silla y observé a mi padre dormir hasta que amaneció. La ira en mi corazón fue reemplazada lentamente por algo más sólido, determinación. Ya no era la Sofía que huía de su pasado. Ya no era la Sofía que se escondía a la sombra de otros. Esa noche, en una pequeña y barata habitación de hotel, junto a un hombre roto, encontré un nuevo propósito. Descubriría la verdad. Y lucharía por la justicia para ambos. Aunque eso significara enfrentarme a la familia que se suponía que iba a ser la mía. La batalla apenas comenzaba. A la mañana siguiente, me despertó el sol que se colaba por la delgada cortina. Me dolía el cuello por haber dormido en la silla toda la noche. Miré hacia la cama. El hombre, mi padre, todavía dormía profundamente. Repetir esas palabras en mi mente todavía causaba un dolor extraño. Me levanté y me miré en el espejo. Vi a una mujer agotada, con los ojos hinchados y rastros de lágrimas secas. Mi cabello, que el día anterior estaba perfectamente peinado, era un desastre, pero detrás del cansancio, había un nuevo brillo en mis ojos, una determinación que nunca antes había visto.
No más lágrimas. El luto por una boda que nunca debió ser había terminado. Era hora de actuar. Me duché y me puse la camiseta y los jeans que Rosa había traído. Mientras me vestía, mi mente ya estaba trabajando. ¿Cuál era el primer paso? ¿Dónde empezar? Lo único que sabía era su nombre, Arturo Montes, y que había desaparecido de nuestro pueblo, en Oaxaca, hacía 20 años. Decidí empezar por lo más obvio, la policía. Necesitaba saber si tenía algún registro, un reporte, cualquier cosa que pudiera indicarme que le había sucedido. Lo desperté, suavemente. No quería asustarlo. Despierta, le dije, tocando su hombro con delicadeza. Se despertó sobresaltado, con los ojos desorbitados. Miró a su alrededor, confundido. Antes de verme, el miedo en sus ojos disminuyó un poco, reemplazado por una familiar ausencia de emoción. Vístete, le dije, nos vamos. No preguntó, solo obedeció. Mientras él se vestía, me preparé, me até el cabello, tomé mi cartera y me mentalicé para un día largo. Tomamos un taxi hacia la delegación del Ministerio Público más cercana. Dentro del auto, reinaba el silencio. Lo miré, él observaba la Ciudad de México por la ventana, como si la viera por primera vez. ¿Había algo que le recordara su pasado? ¿O su mente era una página en blanco? En la delegación, hablé con el oficial de turno, un policía gordo que parecía cansado y desinteresado. Señorita, ¿en qué le puedo ayudar?, preguntó, sin siquiera levantar la vista del periódico que leía. Quisiera preguntar por una persona, dije. Arturo Montes. ¿Tienen algún registro de él? ¿Persona desaparecida?, preguntó. No estoy segura. Podría ser. O quizás tuvo algún problema con la ley. O fue víctima de un crimen. Fue hace 20 años. Finalmente, bajó el periódico y me miró. Luego miró al hombre que estaba detrás de mí. Volvió a mirarme. ¿Es su pariente? Es mi padre, respondí. Y esta vez, las palabras salieron sin dudar. El policía suspiró. Señorita, ¿20 años? Es demasiado tiempo. Hay muchos Arturo Montes en México. Necesito más detalles. Fecha de nacimiento, segundo apellido, lugar donde fue visto por última vez. Cada pregunta era una daga que se me clavaba. No sabía nada. Me había dejado cuando yo tenía 8 años. Los detalles de su vida estaban borrosos en mi memoria. No lo sé, admití, sintiendo que la desesperanza regresaba. Entonces no puedo hacer nada, dijo, y se dispuso a volver a su periódico. Espere, por favor, supliqué, por favor, lo que sea, una pista. Fue un indigente durante muchos años. Quizás un registro por vagancia, cualquier cosa. Debió ver la desesperación en mis ojos. Dudó. Luego se levantó. Está bien. Intentaré buscar en los archivos. Pero no se haga ilusiones. Esperamos casi una hora. Cada minuto se sentía eterno. Papá Arturo, así decidí llamarlo en mi mente. Porque padre se sentía demasiado pesado, se sentó en una banca, observando en silencio. Yo caminaba de un lado a otro. Inquieta. El policía regresó, con una carpeta delgada y polvorienta. Tuvo suerte, señorita, dijo. Hay algo. Arturo Montes Cruz. Nacido en Oaxaca. ¿Correcto? Asentí. Ese era nuestro estado. Tiene un registro. No por vagancia. Una denuncia en su contra. De hace 15 años. ¿Denuncia por qué?, pregunté, nerviosa. Abrió la carpeta. Robo. Fue denunciado por una constructora de La Vega. Según el informe, robó el sueldo de sus compañeros de trabajo y huyó. Constructora de La Vega. El nombre me golpeó como un puñetazo. La empresa de la familia de Alejandro. La empresa donde lo conocí. ¿Qué pasó con el caso?, pregunté. Mi voz apenas un susurro. Nada. Nunca lo encontraron. Se emitió una orden de arresto, pero nunca se ejecutó. Se convirtió en un caso sin resolver, dijo el policía, cerrando la carpeta. Es todo lo que tenemos. ¿Puedo ver el informe?
No se puede, señorita, es confidencial. Pero no me rendí. Saqué mi cartera. Tomé varios billetes de 500 pesos y los puse sobre su escritorio. El policía miró el dinero, luego a su alrededor. Nadie más estaba mirando. Lentamente, tomó el dinero y lo guardó en su bolsillo. Tomó la carpeta y la deslizó hacia mí. 10 minutos. Rápidamente. Abrí la carpeta. Usé mi celular para fotografiar cada página. La denuncia, la declaración de los testigos, todos gerentes de la constructora de La Vega, la dirección de la obra, la fecha, todos los detalles. Cuando terminé, le devolví la carpeta, le di las gracias al policía y salí rápidamente de la delegación, arrastrando a papá Arturo. Afuera, me recargué en la pared para tomar aire. Mi corazón estaba acelerado. No era una coincidencia. No podía ser una coincidencia que mi padre, desaparecido hacía 20 años, tuviera un caso de robo en contra de la empresa de la familia con la que estuve a punto de casarme. Doña Isabel, ella lo sabía, este era su as bajo la manga. No solo quería humillarme, quería amenazarme, quería demostrarme que tenía información que podría destruirme no solo a mí, sino también la memoria de mi padre. Todo empezó a tener sentido. Su feroz oposición a mí no era solo por mi origen humilde, había una razón más profunda, un secreto que conectaba a nuestras familias, un secreto envuelto en mentiras. Miré a papá Arturo, su rostro inexpresivo, su memoria perdida. El informe decía que huyó, pero, ¿y si no fue así? ¿Y si algo peor le sucedió en esa obra? ¿Y si la pérdida de su memoria no fue natural? Las preguntas inundaron mi mente, cada una más aterradora que la anterior. Pero el miedo había desaparecido de mí. Había sido reemplazado por una ira fría. Me habían engañado, me habían utilizado, y habían arruinado la vida de mi padre. Saqué mi celular y pedí un taxi. ¿A dónde vamos, señorita?, preguntó el conductor. Le di la dirección que obtuve del informe policial. Una dirección antigua, en una zona industrial de Iztapalapa. La ubicación de la obra de la constructora de La Vega hace 15 años. Necesitaba ver el lugar. Necesitaba encontrar respuestas. Durante el trayecto, sonó un número desconocido. Dudé en contestar. Pero algo me impulsó a hacerlo. Bueno, ¿es Sofía? Una voz de mujer. Familiar. ¿Quién habla? Soy Rosa, hija. Su voz era baja, como si se estuviera escondiendo. Estoy afuera de la casa. Solo quería saber cómo estabas. Estoy bien, Rosa. Gracias por preocuparte. Hija, ten mucho cuidado, dijo, su voz llena de advertencia. Vi a doña Isabel hace un rato. Estaba hablando por teléfono. Estaba furiosa cuando se enteró de que te fuiste con tu padre. Le dio órdenes a unos hombres. ¿Hombres? ¿Para qué? No lo sé, hija, pero oí lo que dijo. Encuéntrenlos. Asegúrense de que no puedan hablar. Hija, tengo miedo por ti. Se me heló la sangre. Esto ya no era un simple acto de desprestigio. Era una amenaza. Lo que sea que doña Isabel estuviera ocultando. Estaba dispuesta a todo para mantenerlo en secreto. ¿Dónde estás ahora, hija? No me lo digas si no quieres. Pero por favor, aléjate por un tiempo. No puedo alejarme. Rosa, dije, con voz firme, necesito saber la verdad. Pero es peligroso. Es más peligroso dejar que ellos ganen. Rosa, gracias por la advertencia. Tendré cuidado. Colgué el teléfono. La amenaza no me asustó. Al contrario, fortaleció mi determinación. Solo demostraba que estaba en el camino correcto. Había descubierto algo que no querían que supiera. El taxi se detuvo frente a una alta barda de lámina con un letrero, propiedad de la constructora de La Vega, prohibido el paso. Detrás de la barda, un terreno abandonado. Había varillas oxidadas, trozos de cemento y hierba alta. Este era el lugar donde todo comenzó. Hasta aquí llego. Señorita, dijo el conductor. Me bajé, tomé la mano de papá Arturo. Ven, le dije.
Él miró el terreno abandonado. De repente, se detuvo en seco. Empezó a temblar. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de pánico. No quiero, susurró, sus primeras palabras coherentes desde el día anterior. Ahí no, malo. Su reacción confirmó mis sospechas. Algo le había pasado aquí. Algo tan terrible que ni su memoria destrozada podía enterrarlo por completo. Un trauma que había quedado grabado en su cuerpo. Apreté su mano con más fuerza. No te preocupes, le dije, tratando de ser fuerte por los dos. Estoy contigo, no te dejaré. Busqué un hueco en la barda. Cuando encontré uno, lo jalé para que entrara conmigo, hacia el lugar donde estaban enterradas las respuestas de nuestro pasado. El aire dentro de la barda era pesado y viciado. El olor a óxido y a descomposición era penetrante. La maleza era alta. Casi me llegaba a la cintura. En medio de todo, se erguía el esqueleto de un edificio sin terminar. Sus cimientos de acero sobresalían de la tierra como los huesos de un gigante muerto. Aquí es malo, repitió papá Arturo. Su voz temblorosa. Intentaba soltar mi mano, queriendo huir. Solo un momento, le supliqué, forzando la calma. Tenemos que ver. Tienes que intentar recordar. Pero el terror en sus ojos era demasiado profundo. Se resistió y finalmente solté su mano. Corrió de vuelta hacia el hueco en la barda, donde esperaba el taxi. Me dejó sola. Suspiré. No podía culparlo. Lo que sea que pasó aquí, destruyó su esencia. Era demasiado pronto para obligarlo a enfrentarlo. Decidí continuar sola. Caminé con cuidado entre la hierba alta, hacia el edificio inconcluso. Cada crujido, cada soplo de viento, me ponía nerviosa. Recordé la advertencia de Rosa. ¿Y si alguien me estaba vigilando? Deseché ese pensamiento. Tenía que concentrarme. Llegué a la base del edificio. Subí unos pocos escalones de concreto. El suelo estaba lleno de escombros y basura. Botellas de licor viejas, vidrios rotos y plásticos esparcidos. Claramente, había sido refugio de vagabundos a lo largo de los años. ¿Qué estaba buscando? No lo sabía. Una señal, algo que hubieran dejado atrás, algo que arrojara luz sobre la historia del informe policial. Robo, imposible, aunque no lo recordaba bien. Algo que estaba grabado en mi mente era su honestidad. A menudo no teníamos dinero, pero él nunca robó. Recorrí el lugar con la vista. Una obra en construcción típica, nada fuera de lo común. Estaba perdiendo la esperanza cuando algo captó mi atención. En una esquina, debajo de una pila de bloques de cemento rotos, había un trozo de metal que brillaba. Me acerqué y quité los escombros con cuidado. Era una vieja lonchera de metal, oxidada y abollada, el tipo de lonchera que usan los albañiles. La abrí. Adentro, no había comida, pero había un pequeño cuaderno, envuelto en plástico para protegerlo de la humedad. El papel estaba amarillento y frágil, pero la escritura a mano en su interior todavía era clara. Era un diario, o más bien, una bitácora. Cada página tenía una fecha. Las anotaciones eran números, cálculos, listas de materiales. Al principio, no entendía, pero a medida que leía, poco a poco, lo comprendí. El dueño de este cuaderno era meticuloso. Registraba cada saco de cemento que llegaba, cada rollo de varilla, cada galón de pintura, y junto a esas cifras, anotaba otro conjunto de números, siempre más bajos. En la última página, había un resumen, escrito en un español sencillo. Fraude. Es lo que están haciendo. El plano dice 10 sacos de cemento. Usan 7. La varilla debe ser de media pulgada. Compran de 3/8. Se están robando el material. Esto es peligroso. Cuando este edificio esté terminado, se va a caer con un temblor. Morirá mucha gente. Tengo que denunciarlos. Mañana, hablaré con el jefe. Esto no está bien. No había nombre, pero debajo de la última palabra, había un pequeño dibujo. El dibujo de una luciérnaga.
Se me cortó la respiración. Luciérnaga, mi luciérnaga, las palabras que mi padre había susurrado en el hotel, las únicas palabras que lo conectaban con mi pasado. Este era el cuaderno de mi padre. No era un ladrón, era un denunciante. Había descubierto el fraude de la constructora de La Vega, y planeaba exponerlo. El informe policial, la acusación de robo, todo era un invento, una forma de desacreditarlo, una forma de que si hablaba, nadie le creyera. Un ladrón, un mentiroso. Pero, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó el día que iba a denunciarlos? Un fuerte ruido detrás de mí me devolvió al presente. Me giré rápidamente. 2 hombres corpulentos estaban al pie de la escalera, bloqueando mi salida. No eran policías. Su ropa era de civil, pero su postura y la frialdad de sus ojos decían que no eran gente común. Señorita Montes, dijo uno de ellos. Su voz era inexpresiva. Dice la señora Isabel que venga con nosotros. Quiere hablar con usted. La advertencia de Rosa. Encuéntrenlos. Asegúrense de que no puedan hablar. Mi corazón comenzó a latir desbocado. Tenía la evidencia en mis manos. El cuaderno. Esto era lo que buscaban. O más bien, lo que querían asegurarse de que yo no encontrara. No iré con ustedes, dije, tratando de ocultar el temblor de mi voz. Los 2 hombres se miraron y una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Creemos que no tiene opción. Comenzaron a subir las escaleras. Lentamente, como depredadores acercándose a su presa. Retrocedí. Miré a mi alrededor. Buscando una escapatoria. No había ninguna. La única salida era la escalera que ellos bloqueaban. Detrás de mí había una ventana abierta sin vidrio. Pero estábamos en el segundo piso. Una caída larga. Rápidamente. Escondí el cuaderno en la parte trasera de mi pantalón. Bajo mi camiseta. Era mi única esperanza. La única esperanza de papá Arturo. No podía entregarlo. Denos lo que tiene en la mano. Señorita, dijo uno, ahora más cerca, y no saldrá lastimada. No tengo nada. Mentí. Él rió. No nos tome por tontos. Sabemos que encontró la lonchera. Entréguela. ¿Cómo lo sabían? ¿Alguien me había estado observando todo el tiempo? ¿O sabían desde el principio que estaba escondida aquí? Retrocedí hasta que mi espalda tocó la pared. Estaban frente a mí. El olor a sudor y cigarro barato era nauseabundo. Uno de ellos levantó lentamente la mano, a punto de agarrarme. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. El miedo fue reemplazado de repente por una rabia pura. La rabia por mi padre, cuya vida habían destrozado. La rabia por mí misma, por haber permitido que me pisotearan. La rabia por la injusticia de todo. Antes de que su mano me tocara, actué, usé toda mi fuerza y lo pateé en la rodilla. Gruñó de dolor y perdió el equilibrio. Aproveché ese instante. Empujé a su compañero con todas mis fuerzas. Tomado por sorpresa, tropezó y cayó al suelo. Corrí, no hacia las escaleras, sino en dirección a la ventana abierta. ¡Atrápenla! Oí gritar a uno de ellos. No tuve tiempo para pensar. Antes de que pudieran levantarse, me subí al alféizar de la ventana. Miré hacia abajo. La maleza y la hierba eran espesas. Era mi única oportunidad. Cerré los ojos y salté. La caída fue dolorosa y abrupta. Se me fue el aire cuando mi espalda golpeó el suelo. Las ramas de la maleza arañaron mi piel. Pero la espesa vegetación amortiguó mi caída. Estaba viva. Oí maldiciones desde arriba. No perdí el tiempo, aunque me dolía todo el cuerpo. Me obligué a ponerme de pie y correr. La adrenalina me impulsaba. Corrí sin mirar atrás, atravesando el terreno accidentado hacia el hueco en la barda. Mis pulmones ardían. Mis piernas sentían que iban a ceder. Pero la imagen del cuaderno escondido en mi espalda me hizo seguir adelante. Era la evidencia. Era lo que nos liberaría. Salí por la barda. El taxi seguía allí, esperando. Papá Arturo estaba adentro, con el rostro pegado a la ventana, lleno de preocupación.
Arranque. Le grité al conductor mientras abría la puerta. Entré y el taxi aceleró de inmediato. Por el espejo retrovisor. Vi a los dos hombres salir por la barda. Demasiado tarde. ¿A dónde, señorita?, preguntó el conductor, con la voz temblorosa. No pude responder de inmediato. Necesitaba recuperar el aliento. A cualquier parte. Lejos de aquí. Miré a papá Arturo. Sus ojos estaban fijos en mí. No en la nada, sino en mí. Y por primera vez, sexta una emoción clara en ellos, preocupación. Tomó mi brazo. Su mano temblaba. ¿Estás bien, hija? Esa palabra, hija. De repente, toda la fuerza que había mostrado se desvaneció. Rompí a llorar. Un llanto no de miedo ni de rabia, sino de algo más profundo. Un llanto de agotamiento, de dolor y de un pequeño destello de esperanza. En medio de todo el caos. Me había llamado hija. Todavía quedaba algo. Todavía quedaba algo de él. Lo abracé. Un abrazo fuerte. Y por primera vez, sentí que él me abrazaba de vuelta. Cuando me calmé un poco, tomé mi celular. Necesitaba ayuda. Ya no podía hacer esto sola. Solo podía pensar en una persona en la que podía confiar. Alguien que me debía una. Busqué su número en mis contactos. Mi amigo de la universidad. Mateo. Ahora era un abogado brillante. Sonó varias veces antes de que contestara. ¿Sofía? ¡Qué sorpresa! Pensé que estabas de luna de miel, dijo, con voz alegre. Mateo, necesito tu ayuda, dije, esforzándome por sonar firme. Su tono de voz cambió de inmediato. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Estás llorando? Es una larga historia. ¿Podemos vernos? En un lugar seguro. Y trae todo lo que sepas sobre la constructora de La Vega. Un momento de silencio. ¿La familia de Alejandro? ¿Por qué? Sofía. ¿Qué está pasando? Por favor. Mateo. Esto es grande. Más grande que una simple pelea de pareja. De acuerdo. Dijo. Ahora serio. Nos vemos en mi oficina. Nadie lo sabrá. Te enviaré la dirección. Cuídate. Sofía. Le di al taxista la dirección de la oficina de Mateo en la colonia Roma. Durante todo el viaje, papá Arturo no soltó mi mano. No volvió a hablar. Pero su presencia era suficiente. Ya no estaba sola. Llegamos a un edificio alto. La oficina de Mateo estaba en el piso 20. Cuando llegamos, nos recibió en la puerta. Su rostro se llenó de preocupación al ver mi aspecto, mi ropa sucia, los rasguños en mis brazos, mis ojos hinchados. Sofía, ¿qué te pasó?, preguntó, y me abrazó. Le conté todo, desde la escena en la boda, mi búsqueda en la delegación, hasta lo que sucedió en la obra abandonada. Mientras hablaba, saqué el cuaderno y lo puse sobre su escritorio. Mateo lo tomó y lo leyó con cuidado. Su expresión cambió gradualmente de preocupación a sorpresa, y finalmente, a una seria determinación. Sofía, esto es una bomba, dijo, mirando el cuaderno. Esto es evidencia de un fraude y corrupción masivos. Si podemos probar que esta letra es de tu padre, y que intentaron ocultarlo, no solo irán a la cárcel, toda la constructora de La Vega se derrumbará. Pero, ¿cómo lo haremos?, pregunté. Son demasiado poderosos. ¿Viste lo que me hicieron? No te preocupes, dijo Mateo, con fuego en los ojos. Este es el tipo de caso con el que soñamos los abogados como yo. Tenemos evidencia, tenemos un testigo, dijo, mirando a papá Arturo. Incluso si no recuerda todo, su trauma es un tipo de testimonio. Pero nos están persiguiendo, Mateo. No estamos a salvo. Lo sé, dijo. Así que a partir de ahora, no se separarán de mí. Tengo un lugar seguro. Se quedarán allí por ahora. Yo me encargaré de todo. Se levantó y comenzó a caminar por su oficina, su mente claramente trabajando a toda velocidad. Primero, necesitamos autenticar esta escritura. Necesitamos encontrar otras muestras de la letra de tu padre. Segundo, necesitamos encontrar a otros trabajadores que estuvieron en ese proyecto.
Quizás alguien más sepa algo. Tercero, necesitamos presionar a los de La Vega. Una presión que no esperan. ¿Cómo? Se giró hacia mí, una sonrisa asomando en sus labios. Los medios de comunicación. La gente como los de La Vega. Lo que más temen es el escándalo público. Usaremos tu historia, la historia de tu padre. Haremos ruido, un ruido que no podrán silenciar. Por primera vez en 2 días, sentí una verdadera esperanza. Tenía un aliado, alguien inteligente, valiente y del lado correcto. ¿Estás lista para esto, Sofía? Preguntó Mateo. Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Van a desatar a todos sus demonios. Miré a papá Arturo, que estaba sentado en silencio en un rincón, observándome. Miré el cuaderno sobre la mesa, y recordé la frialdad en los ojos de doña Isabel. Estoy lista, dije, mi voz llena y firme. Por mi padre, por la justicia. Terminemos con esto. El lugar seguro de Mateo era un pequeño departamento en un edificio discreto de la colonia Narvarte. Era sencillo, pero limpio y, sobre todo, seguro. Durante los días siguientes, se convirtió en nuestro pequeño mundo, nuestra fortaleza contra la tormenta que se avecinaba. Mateo se puso en acción de inmediato. Contrató a un perito calígrafo para estudiar el cuaderno. Envió a un investigador a nuestro pueblo en Oaxaca para buscar documentos antiguos con la letra de papá Arturo, cartas viejas, boletas de la escuela, cualquier cosa. Mientras tanto, nosotros permanecimos adentro, esperando. Los primeros días fueron difíciles. Las 4 paredes del departamento se sentían como una celda. Mi única conexión con el mundo exterior era la televisión, llena de especulaciones sobre la repentina cancelación de La Boda del Año. La familia de La Vega emitió un breve comunicado, citando asuntos personales. No mencionaron nada sobre mí ni sobre el escándalo en la recepción. Intentaban enterrar la historia. Papá Arturo, por otro lado, parecía más tranquilo. Estar lejos del peligro le provocó un pequeño cambio. Empezó a hablar un poco más. Palabras sencillas. Tengo hambre, tengo sueño, bonito día. Pero para mí, cada palabra era un milagro. Una tarde, mientras preparaba el almuerzo, se acercó a la cocina y me observó. Tu mamá hacía lo mismo, dijo. Su voz un susurro apenas audible. Me detuve, con el cucharón en la mano. Lo miré, tenía la mirada perdida, como si una vieja película se estuviera proyectando en su mente. Cocinaba un mole delicioso, añadió. Era tu favorito. Fue la primera vez que compartió un recuerdo específico. Mi corazón dio un vuelco. ¿Recuerda a mi mamá? Pregunté, con cautela. Asintió. Una leve sonrisa apareció en sus labios. Era hermosa, como tú. Esas sencillas palabras me hicieron llorar. No pude evitarlo. Durante años, creí que era la única que guardaba los recuerdos de mi madre. Ahora, aquí estaba él, el hombre que creí haber perdido, compartiendo un pedazo de nuestro pasado. Nos sentamos en la pequeña mesa y comimos en silencio. Pero ya no era un silencio de vacío, sino de entendimiento. Estábamos empezando a ser una familia de nuevo. Una semana después, llegó Mateo con buenas noticias. Mi investigador encontró tu boleta de calificaciones de la primaria, dijo, sacando un papel laminado. Tiene la firma de tu padre. Coincide. El perito está 99,9% seguro de que el cuaderno fue escrito por la misma persona. Sentí una oleada de alegría y alivio. Esto es, Mateo, es lo que necesitábamos. Hay más, dijo, su sonrisa creciendo. Mi equipo también buscó a ex empleados de la constructora de La Vega que trabajaron en el proyecto de Iztapalapa. Fue difícil, ha pasado mucho tiempo, pero encontramos a uno, un antiguo capataz. Ya está jubilado y vive en Puebla. Al principio no quería hablar. Tenía miedo, pero cuando le mostramos una copia del cuaderno y le contamos lo que le pasó a tu padre, aceptó testificar. ¿Qué dijo? Pregunté, nerviosa. Confirmó todo.
dijo Mateo. Sabía del fraude con los materiales. Dijo que tu padre se le acercó. Le mostró las pruebas. El capataz prometió que lo reportaría a la gerencia. Pero al día siguiente, Arturo ya no se presentó a trabajar. El rumor fue que hubo un accidente en la obra esa noche. Nadie reportó nada. No hubo ambulancias. Arturo simplemente desapareció y, casualmente, también desapareció el dinero de la nómina. Ahí fue donde inventaron la historia del robo. Un accidente. Las palabras resonaron en mi mente. Así que eso fue lo que pasó. No huyó. Lo lastimaron. Intentaron silenciarlo. Y el resultado fue la destrucción de su mente. Todo esto es de oídas. Por supuesto, continuó Mateo, pero es suficiente para empezar. Suficiente para sembrar la duda. Suficiente para captar la atención de los medios. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Mateo contactó a una respetada periodista de investigación, una mujer conocida por su valentía y por no retroceder ante los grandes nombres. Le dimos todo, la historia de la boda, el cuaderno, el testimonio del capataz, el informe policial. 2 días después, la noticia estalló. El titular de un importante periódico en línea era claro: boda de los de la Vega cancelada por oscuro secreto familiar. El artículo era detallado. Publicó fotos del cuaderno. Puso mi versión de la historia junto al silencio de los de la Vega. Se desató un incendio. La noticia se viralizó en las redes sociales. El nombre de la constructora de la Vega, antes símbolo de éxito y poder, de repente se convirtió en sinónimo de corrupción y crimen. El valor de sus acciones se desplomó. Sus socios comerciales comenzaron a retirarse. El silencio de los de la Vega no duró mucho. Doña Isabel se enfrentó a los medios. En una conferencia de prensa, me llamó una mentirosa desesperada y oportunista. Dijo que yo había inventado todo para sacarles dinero después de enterarme de que Alejandro iba a anular el matrimonio. Pero sus palabras sonaban huecas. La evidencia estaba de nuestro lado. Y la opinión pública estaba de nuestro lado. La historia de un padre humilde que intentó hacer lo correcto, y su hija que luchaba por la justicia. Era una historia más fácil de creer que las negaciones de una familia multimillonaria. Una noche, mientras veíamos las noticias, sonó mi celular. Un número desconocido. Contesté: Sofía. La voz de Alejandro. Débil y cansada. ¿Qué quieres, Alejandro? Pregunté, fríamente. Quiero que nos veamos. Solo tú y yo. Por favor. Dudé, pero Mateo me había dicho que podría ser una oportunidad. De acuerdo. ¿Dónde? Me dio la dirección de una pequeña cafetería. Acepté, pero se lo dije a Mateo, quien organizó seguridad discreta para mí. Al día siguiente, nos encontramos. El aspecto de Alejandro era completamente diferente. Había perdido mucho peso. Tenía profundas ojeras. La confianza y la vitalidad que solía tener habían desaparecido. Gracias por venir, dijo. ¿Por qué querías verme? Pregunté directamente. Respiró hondo. Quiero pedirte perdón, Sofía, por todo, por lo que hizo mi madre, por no protegerte, por ser un cobarde. No dije nada. Dejé que continuara. Cuando salió la noticia, dijo, confronté a mi madre. Al principio, lo negó todo, pero le mostré las pruebas, el artículo, y al final, lo admitió. ¿Admitió qué? Todo, dijo Alejandro, su voz temblando. El fraude en la construcción, el accidente que le ocurrió a tu padre, el haberlo incriminado por robo. Ella y mi padre lo ordenaron todo. Aunque ya lo sabía, escucharlo directamente de él tuvo un peso diferente. Un peso que me golpeó en el estómago. Su padre, don Alberto, el hombre que me sonreía en la iglesia, estaba entre los que habían torturado a mi padre. A tu padre, continuó Alejandro, lo golpearon sus guardias de seguridad en la obra. Le pegaron demasiado fuerte en la cabeza. Sufrió una lesión cerebral grave. Cuando vieron que no murió, se asustaron. Así que en lugar de llevarlo a un hospital, lo llevaron a un lugar lejano y lo abandonaron.
Ahí fue donde comenzó a vagar, sin recordar nada, hasta que terminó en las calles de la ciudad. Me mordí el labio para evitar llorar. La crueldad, la inhumanidad. ¿Por qué hizo eso en nuestra boda, Alejandro? Si sabía que eran culpables. ¿Por qué expuso a mi padre? Porque tuvo miedo, respondió Alejandro. Se enteró de que habías empezado a destacar como arquitecta. Temía que algún día, por tu profesión, te enteraras del fraude en el edificio, o peor, que tus caminos se cruzaran con el de tu padre y él recordara algo. Llevarlo a la boda fue una advertencia, una demostración de poder. Te estaba mostrando que conocía tu secreto y que podía destruirte en cualquier momento. No esperaba que lucharas. Negué con la cabeza, todo por miedo y codicia. Sal de esa familia, Alejandro, le dije, mientras puedas. No dejes que te arrastren con ellos en su caída. Me miró, con los ojos llenos de tristeza. Es demasiado tarde para mí, Sofía. Soy parte de esto. Me hice de la vista gorda. Me beneficié de la riqueza que provino de sus crímenes. Lo único que puedo hacer ahora es intentar corregirlos. Puso un sobre grueso sobre la mesa. ¿Qué es esto? Una copia de todos los registros financieros de la empresa. Documentos que prueban el fraude. Transferencias bancarias. Todo lo que necesitan para asegurarse de ganar el caso. Dáselo a tu abogado. Se levantó. Supongo que esta es la última vez que nos veremos. Sofía, espero que algún día puedas perdonarme, y espero que seas feliz. Se alejó y no miró atrás. Me quedé sentada allí, sosteniendo el sobre que sería la clave de nuestra justicia, y el peso de un amor destrozado por mentiras. Los documentos que Alejandro me entregó fueron el último clavo en el ataúd de la constructora de La Vega. Eran la prueba irrefutable que Mateo necesitaba. No solo confirmaban el fraude en el proyecto de Iztapalapa, sino que revelaban todo un sistema de corrupción que se había extendido por décadas. La constructora de La Vega no era solo un edificio con cimientos débiles. Era un imperio construido sobre mentiras. Con la nueva evidencia, presentamos una demanda civil y penal contra la empresa y los miembros de la familia de La Vega, incluidos doña Isabel y don Alberto. El caso se convirtió en una sensación nacional. Cada audiencia estaba repleta de medios de comunicación. La que alguna vez fue una familia poderosa ahora caminaba con la cabeza gacha, enfrentando las cámaras al entrar al juzgado. Dentro de la corte, me mantuve firme, pero la mayor sorpresa de todas fue papá Arturo, siguiendo el consejo de los médicos y de Mateo. Aceptó someterse a terapia. El proceso fue lento y doloroso. Había días en que no podía decir nada, días en que sus miedos regresaban, pero poco a poco, fragmentos de su pasado comenzaron a volver. No recuerdos completos, sino emociones, sensaciones, imágenes. El día más crucial fue cuando subió al estrado de los testigos. Mateo lo interrogó con suavidad y comprensión. Señor Montes, dijo Mateo, ¿recuerda usted la constructora de La Vega? Papá Arturo miró hacia donde estaban doña Isabel y don Alberto. Un ligero temblor recorrió su cuerpo. Asintió. Dolor. Susurró. ¿Qué dolor? Señor Montes. Oscuro. Duele la cabeza. Fuerte. No quiero. Sus palabras eran fragmentadas, pero la emoción detrás de ellas fue clara para todos en la sala. El miedo, el trauma. Mateo le mostró el cuaderno. ¿Es esto suyo? Papá Arturo lo tomó. Acarició la cubierta. Se quedó mirando el dibujo de la luciérnaga. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Mi luciérnaga, dijo, y me miró. En ese momento, todos lo supieron, aunque no pudiera narrar toda la historia. Su cuerpo y su corazón lo recordaban todo. Su testimonio, junto con los documentos y la declaración del ex capataz, fue suficiente. El veredicto se dictó meses después. Culpables. Doña Isabel y don Alberto fueron sentenciados a largos años de prisión por intento de homicidio, fraude y delincuencia organizada.
La corte ordenó a la constructora de La Vega pagar una indemnización millonaria a nosotros y a todas las demás víctimas de sus fraudes. La empresa, que alguna vez fue un gigante, se derrumbó por completo, cuando los policías escoltaban a doña Isabel fuera de la sala. Sus ojos me buscaron. Ya no había arrogancia ni odio. Solo vi a una mujer derrotada y cansada. No hubo palabras entre nosotras. Solo una mirada. Y con esa mirada, todo terminó. Después de la audiencia, papá Arturo y yo salimos del juzgado, recibidos por el destello de las cámaras. Pero esta vez, no dolió. Tomé su mano. Habíamos ganado. Habíamos obtenido justicia. Un año después, la vida, lentamente, volvió a la normalidad, o a un nuevo tipo de normalidad. Usamos el dinero de la indemnización para comprar una pequeña casa en Oaxaca, no lejos del mar, el mismo estado del que una vez huí. Ahora, era nuestro refugio. Fundé mi propia pequeña firma de arquitectura. Acepto proyectos pequeños, casas de campo, centros comunitarios, sencillos, pero significativos. Ya no anhelaba los rascacielos de la capital. Mis cimientos ahora estaban plantados en la verdad y la honestidad. Papá Arturo cambió enormemente. Su memoria nunca se recuperó por completo. Todavía hay lagunas, espacios en blanco, pero lo importante es que él mismo regresó. Su risa, que pensé que nunca volvería a escuchar, a menudo resuena en nuestro pequeño jardín. Le encanta cuidar las plantas. Sus manos, antes acostumbradas a la madera, ahora encuentran alegría en la tierra. Un día, recibí una carta. Venía del reclusorio norte. Era de Alejandro. Sofía. Me enteré de su nueva vida. Me alegro por ustedes. Aquí dentro, tengo mucho tiempo para pensar. Pienso en todos los hubiera. Hubiera sido más valiente. Hubiera luchado por ti. Hubiera sido una persona diferente. Ya no puedo cambiar el pasado, pero estoy tratando de cambiarme a mí mismo. Estoy estudiando. Ayudo a otros reclusos. Intento convertirme en alguien digno de una segunda oportunidad. Aunque no sé cuándo ni cómo llegará, no pido tu perdón, porque sé que no tengo derecho. Solo quiero que sepas que, a pesar de todo, mi amor por ti fue lo más real de mi vida, y eso, incluso aquí dentro, es algo que nadie me puede quitar. Cuídate siempre, Alejandro. Doblé la carta. Había pasado mucho tiempo. El dolor se había convertido en comprensión, y la ira, en una especie de paz melancólica. Lo había perdonado. Los había perdonado a todos. No por ellos, sino por mí. Una noche, mientras papá Arturo y yo estábamos sentados en el porche, viendo el atardecer, pequeñas luces comenzaron a parpadear en el jardín. Luciérnagas. Papá Arturo sonrió. Me miró. Mi luciérnaga, dijo, con los ojos llenos de amor. Le devolví la sonrisa. Tomé su mano áspera. Mi boda se había convertido en una pesadilla, una humillación pública. Pero esa pesadilla me despertó. Esa humillación me dio fuerza. Por su culpa, perdí a un esposo cobarde, a una familia mentirosa y una vida construida sobre la codicia. Pero lo que gané a cambio fue mucho más. Encontré la verdad. Encontré la justicia. Y, sobre todo, reencontré a mi padre, mis cimientos, mi hogar. Y bajo el cielo lleno de estrellas y luciérnagas, finalmente sentí paz. Estaba completa.